tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1, la pantalla de C5N. Hoy, más que nunca, la realidad. Lo que otros no te muestran, lo que otros no te cuentan. Aquí, diariamente, te lo contamos, te lo mostramos, lo analizamos y clarificamos. La información para que estés bien informado de lo que está pasando en la Argentina. A partir de este momento nos podés acompañar con el hashtag 44olvidados. Hoy se cumple un año de la desaparición del submarino Ara San Juan, envuelto en las mentiras del gobierno, en el encubrimiento, en las contradicciones, en las marchas y las contramarchas entre la Armada y el poder político, la ineficiencia y la inoperancia del ministro de Defensa, Oscar Aguad, que no la pegó una, que hasta anoche siguió diciendo barbaridades, confundiendo información, que no maneja absolutamente nada y que de esto realmente se ve que entiende muy poco. 44 olvidados por el gobierno de Mauricio Macri. 44 olvidados por el gobierno de Mauricio Macri. Nosotros no los hemos olvidado. Este programa, en forma permanente, cada tanto los estamos acompañando a los familiares. Los hemos acompañado en Mar del Plata, los acompañamos cuando se tuvieron que encadenar en la Plaza de Mayo para apurar a este gobierno insensible a que se dedique a buscarlos, porque si no, no los estarían buscando. Y siguen las preguntas. ¿Por qué no encuentran al submarino? ¿Qué se esconde detrás de un submarino que había tenido muchas advertencias desde que no estaba en condiciones de navegar, que los mandaron a la muerte, que había avisos previos de las condiciones en las que se encontraba, denunciado todo muchas veces por los propios familiares que fueron marcando el rumbo de la investigación? Porque si no hubiera sido por los familiares de los 44, ya nadie se acordaría del submarino San Juan. Tenemos un informe especial, a partir de las 21 lo vamos a poner en el aire. Y ahora, otro tema que instala o trata de instalar el gobierno. Aclaro, para que ningún estúpido se confunda. Repudio todo hecho de violencia, lo sabe. Repudio todo hecho de violencia. Pero los últimos hechos ocurridos, que el gobierno intente instalar la hipótesis de que son actos terroristas peligrosos, no da para tanto. De lo que se ha visto hasta este momento, grupos marginales, daría la impresión en muchos casos de mucho lumpenaje, que creo que ni para anarquistas les da. Y bien recién marcaba Víctor Hugo, que mostraba lo que a mí me tocó vivir en persona el día del estreno del documental de Santiago Maldonado en el ND Ateneo. Ya hace más de un mes pasaron. ¿Qué pasó? Que el gobierno no investigó los hechos de ese día, que grupos anarquistas, supuestamente anarquistas, irrumpieron, destrozaron, rompieron todo. Las personas que nos habíamos congregado ese día salimos a correr. Incluso estaba presente el exsecretario de Seguridad Sergio Berni, que detuvo él a una persona cuando la policía a una cuadra ni se movía. No actuaron. Y llamativamente, a la persona que habían detenido, de pronto aparecieron en una moto dos sujetos que los liberaron. Y uno se pregunta, ¿y el gobierno desde ese momento hasta ahora investigó? ¿Hizo prevención? ¿Qué nos puede decir el gobierno sobre estos grupos? Claro, lo que pasa es que los organismos de inteligencia de la Argentina están muy ocupados en apretar jueces,
están muy ocupados en inventar causas judiciales, en perseguir y espiar a opositores, y no dedicándose a lo que tienen que dedicarse, que es a la inteligencia para detectar estos posibles focos de violencia que podrían anidar en la Argentina. Y ahí el gobierno, muy acostumbrado a la venta de humo y al marketing, acompañado por los medios oficialistas, que ya en la tarde de hoy pasaron un gran papelón, porque enseguida trataron de ligar esto con el kirchnerismo. Si son anarquistas, infórmense, muchachos, lean historia, saben que los anarquistas detestan todo lo que sea el sistema, están en contra del sistema, de los partidos políticos, de toda organización de la sociedad. Como bien dijo hoy la tía de una de las detenidas, es así, una militante kirchnerista, decía: mi sobrina nos odiaba. ¿Por qué? Por tener una militancia política. Entonces, mucho humo y pocas nueces. Pero el gobierno es el que tendría que haber estado investigando todo este tiempo, porque además hubo un hecho hace poco. En un cajero automático también encontraron lo mismo. ¿Y cómo se investigó? Hasta ahora no se ha investigado. Enseguida vamos a estar con ese tema. Está Ariel Sack esta noche con la última información judicial sobre qué es lo que ha ocurrido en torno a los episodios de ayer en La Recoleta y también en algunos allanamientos que se realizaron en la jornada de hoy. Tenemos una alerta. El gobierno de Mauricio Macri le puso fecha al tratamiento del pedido de desafuero a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que pidió por la causa del memorándum con Irán el juez federal Claudio Bonadío. Será el próximo martes a las 16, pero solo estará el bloque del oficialismo, el bloque de Cambiemos, porque la mayoría de los bloques del Senado rechazan esta posibilidad y van a dejar en soledad al gobierno que busca una nueva cortina de humo cuando los índices de la economía están para abajo. Hoy se conoció el índice de inflación del mes de octubre. Sigue imparable la inflación en la Argentina. El gobierno de Macri no puede controlar la inflación, no controla las variables económicas y por eso el gobierno está buscando crear distintas cortinas de humo para desviar la preocupación central que hoy pasa por la economía y los problemas económicos que sufre la población. Vamos con el índice del mes de octubre, 5,4 a nivel general, dato del INDEC. Alto, muy alto, sigue la inflación en la Argentina. Vamos a los productos que más aumentaron. Bueno, por supuesto, en lo que va del año lleva ya 39,5 y se proyecta para fin de año una inflación del 45,9. Va a ser la inflación más alta de las últimas décadas, la inflación que aniquila el salario de los laburantes en la Argentina. Y vamos a ver los productos, antes del análisis de Fernando Alonso, los productos que más han aumentado en la canasta básica. Fíjese, el pan de mesa, que en septiembre del 2018 costaba 56,54, en octubre 60,53, variación 7,1.
Yo les digo, porque cuando voy a hacer las compras, el pan lactal ya está superando algunas marcas los 100 pesos. Los 100 pesos supera ya el pan lactal algunas marcas. La harina 000 de 1 kilo, que en septiembre estaba a 26,92, en octubre a 29,19, 8,4 de variación. Arroz, el arroz, 1 kilo de arroz, 33,39 en septiembre, 35,53, 6,4 de variación. Fideos secos, medio kilo de 34 a 37,81, 9% aumentaron. La carne picada, 1 kilo, que estaba a 102 pesos, ya está a 106, 3,4 de variación. El aceite girasol de 1,5 litros, de 92 a 96, 4,9 de variación. La leche entera de 1 litro, 28,28, 30 pesos el litro de leche en la Argentina. 30 pesos el litro de leche en la Argentina. 8,4 de variación. Huevos por 12 unidades, 59,81, 62,35, 4,2. Agua, 1,5 litros, 26,86 a 28,73, 7%. Lavandina, 1 litro, 24,15 a 26, 8,1. Fernando Alonso, buenas noches, Fernando. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Estábamos repasando los números, 45,9 es el incremento del IPC, del índice precio al consumidor de los últimos 12 meses, desde octubre de 2017 a octubre de 2018. Para los 12 meses de este año, de enero a diciembre, están proyectando 46, 47%. Tenemos 5,4 para octubre, pero para noviembre y diciembre la inflación va a bajar, es lógico que baje, estamos hablando de índices extremadamente altos, pero no va a bajar tanto, va a estar entre 3%, 2,5%, 3%, 4%, así que es muy probable que en este último bimestre la inflación acumulada esté entre 5 y 6%. Y esto te da un piso de inflación para todo el año de 45, 46%. Da la sensación que un punto más, un punto menos no cambia la historia, ¿no, Gustavo? Estamos en un proceso inflacionario muy alto, el más alto desde 1991, 84% había sido la inflación aquel año cuando se salió de la hiperinflación del 90 y empezó la convertibilidad de Cavallo. Desde aquel entonces no hay una inflación tan alta, ni en el 2002, con toda la devaluación y la crisis que hubo, ni en el 2014, cuando también hubo un proceso de devaluación muy fuerte, no se alcanzaron estos índices de inflación. Y la diferencia con todo lo que vimos en el pasado es que el gobierno sigue insistiendo en que esto se trata con política monetaria, se trata subiendo la tasa de interés, se trata sacando pesos del mercado, se trata generando recesión. No les dio resultado en 2 años y medio y seguramente no le va a dar resultado en el próximo año, Gustavo. Bueno, recordemos que el gobierno busca, ¿no? Como bien lo decía Fernando, para los meses de noviembre y diciembre, la baja en la inflación en el 2019, pero que va a seguir siendo alta, porque los pronósticos del propio Fondo Monetario Internacional le están advirtiendo al gobierno que la inflación seguirá siendo de 2 dígitos y alta el año próximo. Anoche, en este marco, a la madrugada, el Senado de la Nación, con el voto de senadores del peronismo dialoguista, racional, aprobó el presupuesto de ajuste del Fondo Monetario Internacional. Entre los discursos que se destacaron, que atacaron no solamente la parte económica del gobierno, sino el presupuesto, la expresidenta Cristina Kirchner. Estamos ante planillas que fueron diseñadas para cumplir el déficit cero, que en realidad, bajo el título de déficit cero, que ya lo tratamos una vez en el 2001 inclusive, como ley durante el gobierno de la Primera Alianza, bajo la ley de déficit cero se esconde un diseño, un dibujo, si se quiere, como han dicho en forma reiterada senadores y senadoras, destinados al pago de la deuda y fundamentalmente bajo la égida de la planificación del Fondo Monetario Internacional. No se conoce
ningún caso exitoso, ninguna experiencia exitosa en materia de aplicar el famoso déficit cero. Es importante entender que no se sale de la recesión ajustando el gasto público. Al contrario, lo que vamos a hacer con este presupuesto es profundizar el sufrimiento de la sociedad argentina. Pero ¿sabe qué, señor presidente? Va a ser además un sacrificio inútil. Yo he visto que, y he escuchado además que todos hablan de la necesidad de sacrificarnos. El problema es que todos los que hablamos sentados en estas bancas de la necesidad de sacrificarnos, no somos precisamente los que nos sacrificamos. Ninguno de los que estamos sentados acá tenemos autoridad moral para decirle a la gente que tienen que sacrificarse para salir adelante. Estamos todos bien vestidos, bien comidos, manejamos, nos traen en auto, viajamos en avión. Nosotros vamos a dirigirnos a la gente para decirle que se tienen que seguir muriendo de hambre o no tener trabajo y que eso es el sacrificio, pero además ese sacrificio va a tener resultado. Todos sabemos que no es así. No estamos yendo por buen camino, estamos yendo por el peor camino. Creo que además, decía hoy la senadora Anabel Fernández Sagasti cuando hablaba, que van a dejar un país infinitamente peor del que recibieron. Y también hubo una alusión política recordando a Perón en el discurso de la expresidenta Cristina Kirchner. ¿Cómo definir a la oposición o al principal partido de la oposición, en este caso el peronismo, ¿no? Entonces hay discusiones acerca de qué es el peronismo, si de izquierda, de derecha, del centro, de arriba, de abajo. A mí siempre me han criticado algunos compañeros y compañeras por no mencionarlo demasiado al general Perón en los discursos, pero yo tengo una teoría respecto de los dirigentes peronistas que lo mencionan demasiado a Perón. A mí cuando los dirigentes peronistas tienen responsabilidades de gobierno, más que hablar de Perón, me gusta que hagan las cosas que hacía Perón. Me fijo más en esas cosas que en la repetición de las cosas. Veamos qué decía el Perón león herbívoro, ¿no? El que vino después de del exilio, de los 8 años de exilio, que venía descarnado, según sus propias palabras. Un león herbívoro, como se definía. Y hablando de animales también, es bueno recordar que, por ejemplo, las yeguas también son herbívoras. Bueno, el león herbívoro decía: es evidente que las recetas, entre comillas, internacionales que nos han sugerido bajar la demanda. Bueno, ahí la alusión al peronismo, al Perón herbívoro, león, mejor dicho, al león herbívoro, y la autorreferencia política que irónicamente hizo la expresidenta cuando dijo: hay que recordar que las yeguas también son herbívoras, ¿no? Miguel Ángel Pichetto, que acompañó con su bloque el presupuesto de ajuste del Fondo Monetario Internacional, esto decía anoche. Las provincias reclaman y tienen legitimidad, los gobernadores defienden sus intereses y tienen que pagar sueldos todos los meses. Todos los meses tienen que sostener el sistema de salud, de educación, de seguridad. Acá, señor presidente, esta noche hay 2 mociones. Una, votar este presupuesto. Es malo, claro que es malo. Es un presupuesto de ajuste, es un presupuesto en el marco de una crisis donde volaron por el aire y hubo una gran corrida en el mes de abril, mayo, la primera gran corrida donde desaparecieron 12.000 millones del Banco Central y la última gran corrida del señor Caputo. Todavía no tenemos el informe de los bancos que compraron. Más temprano que tarde esa información llegará. Y vamos a saber quiénes son los bancos. Vuelvo a decirle que está el JP Morgan, el banco escuela de estos muchachos. El banco escuela, donde se formaron estos muchachos. ¿Cuál es la otra opción? Votar en contra. Hacemos el discurso, votamos en contra. ¿Y qué hace el gobierno? El gobierno no va a dramatizar mucho. Es una muy mala señal, indudablemente en términos internacionales. Pésima. Están viniendo los líderes del G20. Hoy la Argentina, en función de haber ido al fondo, está siendo monitoreada. Hasta hay una delegación en el Banco Central. Después hablamos del endeudamiento, vamos a hablarlo. No estoy defendiendo eso. Lo que estoy diciendo, estoy describiendo datos de la realidad. No les gusta, pero es la realidad.
No les gusta. Claro, a mí tampoco me gusta. A mí me gustaría votar un presupuesto expansivo. Bueno, eso es lo que uno se pregunta. Si al senador Pichetto y a otros senadores no les gusta, ¿para qué lo votan? Porque no vengamos aquí con el verso de la gobernabilidad. La gobernabilidad la tiene el gobierno. Y la gobernabilidad de la Argentina está asegurada. Eso es un verso que ya nadie se lo cuenta. Entonces, reitera Pichetto el mismo discurso que cuando el pacto fiscal. Dijo, no me gusta, es lo peor, pero lo votó. Y acá hace lo mismo. Vota un presupuesto de ajuste del Fondo Monetario Internacional. Fíjese, tan desfachatado es la actuación del fondo en la Argentina, que el gobierno de Macri le ha entregado la soberanía económica y política a Christine Lagarde, que celebraron la aprobación del presupuesto. Fíjese, tomamos nota de la aprobación del presupuesto por el Senado y consideramos que este es un paso muy positivo. El vocero del fondo, ya el fondo se mete, celebra, da órdenes, instruye, ya pareciera que gobierna la Argentina, el Fondo Monetario Internacional. Pero no nos olvidemos, por favor, que se ha votado un presupuesto de ajuste, que la mayor erogación será para pagar los intereses de la deuda generada por este gobierno. Mire, Fernando Alonso ha hecho un cuadrito de lo que significa la deuda, que es impagable. Por favor, anóteselo cuando quieran decirle que las cosas en la Argentina van bien. Mire lo que es. ¿Cuánto se va a pagar de intereses de la deuda en el 2019? Que es lo que está diseñado este presupuesto para esto, ¿eh? Porque no es un presupuesto de crecimiento, no es, el propio Pichetto lo decía, no es un presupuesto expansivo que va a favorecer el crecimiento, las economías regionales, a la industria que tiene su peor caída del 2015, no. Es un presupuesto para pagar la deuda generada por este gobierno. Mire, por día vamos a pagar... Por día, ¿eh? No me equivoco, Fernando, ¿no? Sacaste bien las cuentas, ¿no? También sacadas las cuentas, Gustavo, y con un hecho particular, en el presupuesto que votaron esta madrugada, dice que van a pagar 596.000 millones de pesos de intereses. Ya subió a 780.000. ¿Subió? Así que desde que lo diseñaron hasta que lo aprobaron, subió... Es decir, que ya es añejo el presupuesto. En todo aspecto. Bueno, por día se van a pagar el año próximo 2.100 millones de pesos. Por hora, 89 millones de pesos. Por minuto, 1,5 millones. Y por segundo, 25.000 pesos. Total, en el 2000... Esto, Gustavo, sin contar las LELIQ, ¿eh? Bueno. Esto es la deuda del Tesoro. Claro. Por otro lado va lo que está haciendo el Banco Central, que paga 1.000 millones de pesos por día solo de LELIQ. Yo, a ver, mire esto, por segundo. Escuche, por segundo, 25.000 pesos vamos a pagar de deuda el año próximo en la Argentina. A ver, grábese este cuadrito, sáquele foto, téngalo. Para los defensores del modelo, 780.000 millones de pesos, todo el 2019, para cuando después te digan, y no, la pauta salarial tiene que ser así, no hay plata para la salud, no hay plata para la educación, para cuando te quieran decir, como dijo Duhovne, en una forma provocadora, porque son provocadores encima, se jactan, sacan pecho de que están realizando el mayor ajuste de la historia económica argentina y sobreviven al ajuste. Son provocadores institucionalmente. Es una vergüenza realmente. Mire, estas son cifras de vergüenza.
¿Sabe por qué? Porque niegan después dinero para la salud, niegan dinero para la educación, las paritarias que anulan o la paritaria docente a la provincia de Buenos Aires que todavía no se resolvió. Niegan y recortan en ciencia y tecnología. ¿Para qué? Para pagar por día 2.100 millones de pesos, por hora 89 millones de pesos, por minuto 1,5 millones de pesos, por segundo 25.000 pesos. Yo creo que pocas veces he visto toda esta cifra, ¿no, Fernando? Sí, además cobran dimensión cuando vos pensás que la deuda externa o la deuda en divisa de la Argentina es de 340.000 millones de dólares. Es decir, lo mires por donde lo mires, son cifras que reflejan un proceso de endeudamiento muy fuerte en los últimos 2 años, que ahí se refleja lo que vamos a tener que enfrentar el próximo año. Y siempre contando la deuda del Tesoro, no la deuda que genera el Banco Central, esa deuda que se considera cuasi fiscal, pero que es la que generó la crisis cambiaria de este año y la que, si no logran refinanciarla a lo largo de 2019, les va a complicar y les va a poder generar otra crisis para marzo, abril del próximo año si la política no los acompaña. Hay que tener mucho cuidado cómo va evolucionando la deuda en la LELIQ del Banco Central. Yo quiero recordar, porque también esto hay que tener en cuenta. Lo de el ministro, mejor, más que ministro, hoy en algún diario ya lo pusieron con el nombre, coordinador del equipo económico, porque sabemos quién es el verdadero ministro de Economía, ¿no? Está afuera. Entonces Duhovne hace el papel de delegado de Christine Lagarde. Pero sacó pecho, provocó, porque esto es una provocación. Fíjese, recordemos, porque estas cosas institucionalmente no hay que dejar pasarlas por alto, ¿eh? Recordemos lo que dijo ayer Duhovne. Tengan en cuenta que la Argentina entre este año y el año próximo está haciendo un ajuste fiscal de casi 3 puntos del producto. Nuestro déficit en la cuenta corriente del balance de pagos va a caer de unos 5 puntos del PBI a 1,5 puntos probablemente. O sea, un ajuste externo de casi 3,5 puntos del PBI. El tipo de cambio real ha mostrado un ajuste entre el peor momento de apreciación del peso y los últimos meses de casi 40 puntos porcentuales. Esto nunca se había hecho en la Argentina sin que caiga el gobierno. Nunca se había hecho un ajuste de esta magnitud y lo hemos hecho con las mismas reglas de juego, digamos. Entramos a nuestro periodo de volatilidad financiera en abril-mayo con determinadas reglas de juego, estamos saliendo con las mismas reglas de juego, a pesar de que hemos recurrido a un impuesto transitorio, pero no hemos recurrido ni a controles de capitales, cepos, confiscaciones, represión financiera. Uno podría decir que estamos saliendo jugando las mismas reglas de juego con las que entramos. Eso es muy importante para la Argentina, muy importante, nos fortalece. Bueno, el mismo ministro que en algún momento dijo que no iba a haber ajuste, ahora sacan pecho del ajuste y provocan institucionalmente. Les quiero una breve reflexión a Pedro Vizcay, exdirector del Banco Central, que esta noche vamos a estar analizando varios temas. Pedro, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo se puede entender esta provocación del ministro? Bueno, es una frase de una irresponsabilidad enorme, porque los argentinos y las argentinas de este país sabemos que este gobierno, desde que empezó su gestión, está llevando adelante un ajuste muy duro sobre los derechos de toda la población. Entonces, que el ministro diga esto ahora jocosamente y vanagloriándose de esto en el marco de una reunión donde además se tiene que discutir, porque esa reunión es en el marco del aniversario de la CNB, se tiene que discutir el desarrollo productivo del país y cómo el mercado de capitales ayuda a la inversión y al desarrollo productivo. Están discutiendo cómo destruir la economía nacional. Entonces esto es de una gravedad enorme. Ahora continuamos, gracias Pedro. Muy bien, nos vamos a meter en un tema de actualidad que en las últimas horas llamativamente el gobierno está agitando y mucho en el marco de noticias económicas muy adversas. Y otra vez el gobierno agitando fantasmas.
agitando fantasmas, hablando incluso hasta de actos terroristas, cuando lo que hemos visto hasta este momento son, reitero, grupos marginales, lumpenaje, reitero el concepto, reitero, todo acto de violencia es absolutamente repudiable. Ahora, hablar, crear un estado de conmoción diciendo actos terroristas, ocurre esto, cuando hemos visto que son elementos caseros, que como veíamos recién las imágenes, lo que en carne propia vivimos cuando estábamos en la inauguración del documental de Santiago Maldonado en el NDA Ateneo, que estos mismos grupos irrumpieron rompiendo todo. Y uno se pregunta, ¿qué hizo el gobierno desde ese momento? ¿Qué inteligencia? ¿Qué prevención? ¿Qué han hecho? Ahora resulta que ocurre esto y que el gobierno habla de actos terroristas. Gabriel Sack, buenas noches. Ariel Sack, buenas noches, Ariel. A ver, una línea, a nivel judicial, ¿qué es lo que se está investigando o qué línea de investigación tienen? Buenas noches, Gustavo. Por ahora la justicia cree que estos dos hechos que ocurrieron ayer están relacionados entre sí por una cuestión de domicilios. La persona que fue detenida por el acto ocurrido en la casa de Bonadío tenía una vinculación domiciliaria con este lugar allanado en Pavón, este conventillo donde fueron detenidas 10 personas más. Lo cierto es que los investigadores judiciales creen que son por ahora lúmpenes y no se animan a hablar de una organización delictiva, de una organización anarquista, como sí lo ha hecho el Ministerio de Seguridad, que ha difundido que se trata de una organización anarquista que viene realizando actos de este tipo hace mucho tiempo. Han dicho que los incidentes ocurridos el día de la inauguración del documental de Maldonado están vinculados con esto, que la bomba en Indra está vinculada, que los elementos explosivos que pusieron en sedes de la Policía Federal y la Gendarmería son todos hechos silvanados que llegan hasta el día de ayer, cuando ponen un artefacto explosivo en la Recoleta y otro en la casa de Bonadío. Bueno. Ahora, ¿hubo, Ariel, de esos hechos anteriores, hubo investigaciones judiciales o quedaron en la nada? Porque en lo del NDA Ateneo no hubo... La policía esa noche tuvo la posibilidad de detener y no detuvo a nadie. El caso de Indra sabemos que sí lo está investigando el juez Rafecas. Lo que no hubo es una investigación coordinada de todos estos hechos. Es decir, claro, no hay una investigación de una supuesta organización anarquista que esté siendo perseguida por la justicia porque se sospecha que está detrás de todos estos actos. Por lo pronto no lo hay. Claro, bien. Ahora vamos a ir a unos elementos que Ariel ha preparado también para esta noche y que se los vamos a compartir. Diego Gabrieli está en el móvil de Minuto 1 en Villa Crespo, porque la policía también ha llegado hasta ese lugar en estos allanamientos que han hecho hoy. ¿Qué tal? Buenas noches, Diego. Buenas noches, Gustavo. Como bien decías, estamos aquí en Villa Crespo, en la calle Murillo al 900. Aquí a las 15 horas se presentó la Policía Federal con la División Perros y la División Explosivos. Realizó un allanamiento. El club, que es un club de barrio, estaba vacío. Forzaron la puerta, ingresaron. Con el correr de las horas, los asistentes al club, los socios, empezaron a acercarse aquí al club porque asistían a sus clases habituales de boxeo, Muay Thai. Lo que nos cuentan es que este es un club de barrio. Aquí se desarrollan actividades deportivas, sociales, culturales, y de hecho ellos destacan que no tienen ningún tipo de relación con ninguna organización anarquista, es decir, son apartidarios, se definen como antifascistas, antisenofobia. La situación es que desde las 15 horas que ha ingresado la Policía Federal no ha habido movimiento hasta recién, pero no han sacado ni han retirado ningún elemento. Lo que estamos viendo ahora es la abogada del club, que recién se acaba de presentar en el lugar y está intentando ingresar porque, según nos cuentan, no han cumplido con la solicitud de poder ingresar algún testigo o algún socio del club. Muy bien, Diego, gracias. Cualquier novedad nos volvemos a comunicar, ¿eh? Hoy operativos espectaculares, los propios vecinos esta mañana, a la madrugada que habían hecho en otra casa, los vecinos decían que hace tiempo que estaban ahí, marginales absolutos, que hace tiempo que habían hecho denuncias a la policía, que no les habían dado bolilla. Cayeron hoy, justo, ¿no? Por eso nos preguntamos,
son hechos para investigar en serio. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que nos tiene acostumbrados a denuncias grandilocuentes, ¿dónde está? ¿Dónde quedó la denuncia el año pasado en el medio del caso Santiago Maldonado, cuando salió a denunciar la organización mapuche iraní, vaya a saber con cuántas conexiones internacionales, que querían tomar el Estado en la Argentina? Seamos serios, por favor, seamos serios. Reitero, ¿qué hizo el Ministerio de Seguridad, la AFI, que está preocupada en perseguir opositores y jueces? La justicia misma, desde los hechos del NDA Ateneo hasta la fecha. Porque si realmente es una célula terrorista y no se ha hecho nada en todo este tiempo, Dios nos salve a los argentinos. Dios nos salve a los argentinos. Y hablando de esto, claro, ayer lo decíamos, lo adelantábamos incluso el miércoles, usted sabe, la persecución, la presión contra un juez independiente que actúa. Bueno, ¿cuántas veces le voy a contar la causa que le armaron a Casanelo? Porque es un juez independiente que lo han querido barrer del mapa. Ahora los servicios de inteligencia van a tener que sentarse en el banquillo de los acusados y vamos a ver cómo actúa la justicia ahí. Y yo le he dicho aquí en varias oportunidades, y viene bien porque ¿sabe qué? No es una falsa modestia, ¿eh? Es la información seria que manejamos aquí. Hace ya más de un mes y medio se lo dije acá, que el presidente le decía a algunos periodistas que tenía dos obsesiones: ver la presa a Cristina Kirchner y a Pablo Moyano. Y ahora nos enteramos por boca de un juez que presionaron para meter preso a Pablo Moyano, que se le apersonaron agentes de la AFI, agentes de inteligencia, para meterle presión y miedo para que lo meta preso a Pablo Moyano. Vamos a ver, el propio juez Carzoglio lo denunció. Carzoglio, el juez que se negó a encarcelar a Pablo Moyano, reveló más detalles de los aprietes que sufrió por parte de dos agentes de inteligencia. Vinieron dos personas de cargo alto de la AFI para decirme que Macri está interesado en la prisión de Pablo Moyano. Así, textual, lo dijo el juez. Vinieron dos personas de cargo alto de la AFI para decirme que Macri está interesado en la prisión de Pablo Moyano, relató el magistrado. El juez Carzoglio aseguró que los agentes de la AFI después le dijeron: tenemos una obsesión, hay que detener a Moyano. Pero usted, por favor, a ver, porque no veo a los defensores de la República rasgándose las vestiduras por esto, que es un bochorno institucional. No veo, ni a las fiscales de la República, ni a los defensores de la República. Agentes de la AFI presionando a un juez, diciéndole: tenemos una obsesión, hay que detener a Moyano, dándole la orden. ¿Se dan cuenta cómo están arrasando con la institucionalidad en la Argentina, con la justicia? Porque el presidente quiere, van presos personas, como fueron presos por capricho del presidente los dueños de este grupo. ¿Podemos entender la gravedad institucional a la que nos está sometiendo este gobierno? Parece que a muy pocos les calienta este tema, ¿eh? Parece que a muy pocos. ¿Sabe qué contesté? Dice Carzoglio, que necesito hablar con el señor presidente, pero no de justicia, del país, porque este país no lo puede manejar él solo. Carzoglio agregó que por el momento se reservará los nombres de los miembros de la AFI que lo visitaron y aseguró que él sabe fehacientemente que son reconocidos funcionarios de esa agencia. Ariel Sack tiene información fresquita de último momento sobre este tema. Ariel. El juez Carzoglio anunció que el próximo martes va a hacer una denuncia ante la Justicia Federal para que se investiguen estos hechos. Y ahí mismo va a ofrecer los nombres de las personas que lo visitaron, sus números de teléfono, va a aportar documentación y va a ofrecer testigos, que es lo mismo que había ofrecido ante la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires. Muy bien, gracias Ariel por esta información. Doctor Daniel Germanos.
¿Cómo está? Buenas noches. Usted lo fue anticipando, nosotros lo venimos, pero la verdad que no le entra a uno en la cabeza. La verdad que el juez muy bien puesta, la tiene. Ustedes recordarán que yo en este programa varias veces dije que había presiones, había una intención de que los jueces prevaricaran. Prevaricar, quiero aclarar, para que no lo sepa, es fallar contra la ley, ¿no es cierto? Es cometer un delito en una sentencia. Pero que no estaban consiguiendo el juez verdugo. Claro. No lo habían conseguido en Córdoba, varios, no lo consiguieron en Quilmes, no lo consiguieron en Loma de Zamora, no lo consiguieron ni siquiera en Comodoro Pi. No consiguieron nadie. La primera razón es que no había ningún fundamento para meterlo preso. Y la segunda es que era de una torpeza enorme. Por ejemplo, la causa está independiente donde ya está a esta altura del partido aprobado. Yo estas presiones las denuncié en marzo y dije que las 2 secretarías de Estado que intervenían eran el Ministerio de Seguridad, que se había convertido en el call center de los jueces de Loma de Zamora, de los fiscales de Loma de Zamora, Uno de ellos, el fiscal Escalera, fue el que había pedido la detención de Pablo Moyano sin siquiera indagarlo, cosa que está prohibida por la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Es decir, esto que dice Carsolio no es nuevo, afortunadamente tiene una jerarquía de magistrado en todo sentido, como persona es un hombre comprometido con la democracia. Yo aquí mismo les conté que lo conocí en la multipartidaria en el 82, un hombre que ha luchado por la democracia y sigue haciéndolo. Y que denuncia, que eso es lo importante. A ver, tantos jueces que después dicen, porque me presionaron. 10 años después, 10 años después lo dicen. Carsolio lo dice ahora, este es el valor. Denuncia ahora. Se hablaba de las fiscales de la República. En esas denuncias que yo hice en marzo, que una está en el Juego del Hijo y 2 están en Loma de Zamora, yo en forma puntual denuncié a Florencia Arieto, a Milman, a la ministra de Seguridad, a funcionarios de la AFI, desconociendo sus nombres, al abogado de Bebote Álvarez, que era un poco el pivote. Usted fíjese lo que estoy hablando. El abogado del Barra Brava, detenido por la denuncia de Lugones, por la denuncia que hace el ministro de Seguridad, Ritondo, se convierte en el pivot para tratar de encarcelar a Pablo Moyano. Ahora, el presidente nunca ocultó este deseo. Hay una nota en el artículo perfil del 18 de febrero donde dice: mi sueño es ver preso a Pablo Moyano. Es decir, no es algo, era, digamos, un secreto a voces, un secreto publicado y nunca desmentido. La propia Carrió dijo, y quedó en un programa grabado, en el audio de un colega de ustedes, de Gustavo Gravia, donde dice: es verdad, el ya reconoció que uno de los jueces de Lomas iba a su casa, pero dijo, no fue por la causa de Moyano, fue por la causa de la Salada. No puede ir a verla a Carrió ningún juez por ninguna causa de Lomas de Zamora hasta Exaltación de la Cruz, ni por la Salada, donde también había interés político de meter a algunos hombres presos. Más allá de si estuviera bien o mal, lo que no puede hacer el Poder Ejecutivo es meterse en la tarea de otros poderes. No vamos a decir que es algo nuevo en la Argentina ni en el mundo la persecución política, pero no podemos dejar de denunciarlo. Es decir, esto pasa de la antigüedad, pasaba en la famosa isla de Tyrone, que era la isla de las orcas en Inglaterra para los opositores políticos. Claro, pero estamos aquí en la Argentina de Macri, con un gobierno que había dicho que iba a ser todo transparente. No, pero aparte donde se ha marcado a través de los medios, los jueces que no eran amigos, los sacaron, los barrieron. Fue brutal. Les inician juicio político a jueces que defienden tarifazos impagables. Y ahora la AFI va y se apersona. Es un grado, digamos, de impunidad con el que están actuando, no solamente peligroso, sino solamente de arrasamiento institucional, doctor. Claro, pero inclusive no se tiene ni siquiera en cuenta las formas. Esto que voy a comentar es muy grave. Cuando indagan a Pablo Moyano, una indagatoria que duró casi 7 horas, el expediente, los 31 cuerpos, le faltan aproximadamente 600 hojas. Quiero recordar que el expediente judicial es un instrumento público, donde si falta una hoja tiene que estar explicado por qué falta y tiene que haber un testimonio, alguna explicación. No sé, si incendió, una carta a los bomberos, algo tiene que pasar. Bueno, faltan hojas, nadie explica por qué faltan hojas. No sabemos si esas hojas eran hojas de descargo, no sabemos qué son. Ahora, lo concreto es que con ese expediente que yo califiqué en una conferencia en la UBA de excremento judicial, con un excremento judicial, se pretende detener a un dirigente gremial.
Con esto no se puede hacer ni con el último marginal de la República, ni con el hombre más sano. Pero además lo que dice Carzoglio, que esto Carzoglio, a ver, yo tuve varias veces oportunidad en Radio 10 de hablar, ayer hablé otra vez con el juez Carzoglio, varias veces, la verdad que es un hombre de un respeto institucional. Una rectitud absoluta. Y Carzoglio, lo que nos ha venido diciendo, se ha comprobado y ahora él va y presenta, y Ariel, la información fresca de Ariel, que el próximo martes va a decir los nombres. Esto lo denunció ante la Procuración de Contegrán. Pero le voy a dar más datos aún. Cuando se produce la audiencia pública de recusación al doctor Escalera, yo manifiesto que me constaba que el doctor Escalera y otros fiscales se habían reunido en las oficinas de la AFI. Entonces Escalera dijo que esto era imposible, 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 y Carzoglio lo interrumpió. Dijo, no diga eso, doctor, porque a mí vinieron a verme al juzgado. O sea que es posible que usted se haya reunido. Si vinieron a ver al juez, ¿por qué no van a ver al fiscal? Porque además el fiscal tenía una relación directa con Contegrán, cuyo deseo de encarcelar a Pablo Moyano era absolutamente público, conocido y dicho por él. Mientras Pablo Moyano era indagado, mientras era indagado en Lomas de Zamora, él le dice a la página de Clarín Web que Moyano debe estar preso. Contegrán. Mientras declara un hombre... Contegrán, que es un funcionario político. Pero ni siquiera respetar el momento de indagatoria. Una persona pudo haber cometido no un delito. Pero el momento que se está defendiendo es un momento sagrado, es el momento donde él está defendiendo su libertad, su patrimonio. Pero a ver, volvamos al inicio, lo que dijo Carzoglio, lo que Carzoglio ya nos había dicho, que ahora lo reitera. El presidente tiene la obsesión de Moyano, que este es un dato que yo aporté hace más de 2 meses aquí, porque me consta que el presidente lo dijo, que preanunció que iba a poner preso a 2 personas, a Cristina Kirchner y a Pablo Moyano. Es más, ahora reiterado por Carzoglio, la obsesión. Digo, el presidente es el que determina quién va preso y quién no va preso en este país. No se preocupó siquiera por ocultarlo, inclusive se lo comentó a conductores de programas que están al mediodía en Radio 10 de forma personal. Le dijo, hoy va a ir preso Pablo Moyano, asegurándoselo, teniendo la noticia de mañana. Es decir, porque él creía que su orden iba a ser servilmente cumplida por un magistrado. Afortunadamente, y esto habla muy bien de que el Poder Judicial tiene todavía su reserva. Totalmente. No, Moyano, y un juez que hay que cuidarlo y que rescatar. ¿Sabe cuántas causas le armaron? Le armaron, en la parada es exacta, a Pablo y a Hugo Moyano los últimos 2 años de su familia. ¿Cuánto? 14 expedientes. En todas fueron apretados, todos los jueces y todos los fiscales. Hugo Moyano acá denunció justamente la persecución de la AFI, como lo espiaban diariamente. Fue algo terrible, fue algo brutal. Estoy hablando de 14 presos judiciales. Tremendo. Bueno, pero un minuto. Quiero mostrar que algo sano queda. No, por suerte, por suerte. Pedro, ¿cómo analizás esto a nivel institucional? Porque esto tiene repercusiones cuando se habla tanto de la seguridad jurídica. Mira, el presidente de la Nación es la máxima autoridad del país y tiene que gobernar para toda la nación, para todos los argentinos. Y tiene que dejar libre el Poder Judicial, no puede interferir bajo ningún tipo de circunstancia, ni razón, ni ocasión. Y lo que estamos viendo es una interferencia directa de parte del en el Poder Judicial, porque tanto Hugo Moyano como Cristina Fernández de Kirchner son dos personas en el mundo político que expresan un liderazgo que genera cierto grado de preocupación para el presidente. Y entonces esto hace que el presidente quiera avanzar contra la libertad de ambos. Por supuesto que yo creo que todos los argentinos tenemos que estar sometidos a la ley y a las investigaciones que correspondan, pero con garantías constitucionales y que esas garantías se cumplan. Lo que no puede suceder, ni antes, ni ahora, ni mañana, es que el servicio de inteligencia se utilice para apretar dirigentes políticos, para condicionar jueces. Y lo que estamos viendo es esto. Y esto es muy grave, porque esto rompe la independencia del Poder Judicial y además genera un problema enorme desde el punto de vista de la capacidad del derecho de poder resolver los casos que son legales y los casos que implican un grado de ilegalidad. Pero la declaración de ayer de Duhovne y esta postura del presidente, ¿no es un mensaje a los mercados, a los inversores, de que ellos están dispuestos a todo, que pueden hacer un ajuste, que pueden meter preso a un opositor, de que tienen el control del país, que pueden
Es un mal manejarlo. mensaje, me parece. Totalmente, el gobierno... ha Bueno, pero perdido- parece por que el eso, mensaje está dirigido a ellos, ¿no? el parecía gobierno, negativo, ¿no? Este gobierno siempre se ha caracterizado por hablarle a los mercados y no al conjunto de los argentinos, y ha reventido y ha violado todo el límite institucional posible, habido y por haber, a nivel constitucional y a nivel legal, para satisfacer a los mercados. Esto es lo que está pasando en la Argentina. Por eso hoy cuando vos mirás qué pasó con el Merval hoy el Merval subió, porque ayer se aprobó el presupuesto y en paralelo tuviste un dato de caída de la actividad industrial del 7%, un deterioro de la actividad industrial que es irrecuperable en la Argentina. Este es el modelo de Macri, es un modelo que avanza contra el Poder Judicial, avanza contra la justicia, avanza contra la economía y avanza contra lo que yo dije acá varias veces, que no me voy a cansar de repetir, avanza contra las libertades fundamentales. Y hay que recuperar un proyecto que permita avanzar en la idea de que las libertades fundamentales son la condición básica para renovar la democracia en la Argentina. Esto es fundamental. Más allá de lo que muchos... Bueno, usted está en el grupo también de estos... Iniciativa Justicia. De Iniciativa Justicia, que están realizando realmente acciones muy buenas. Es un milagro que cambiemos Iniciativa Justicia, porque no hay nadie más individualista que un abogado. Claro. Siempre se ha dicho que 2 médicos hacen una clínica, hay 4 en un sanatorio. 90 abogados tienen 90 pisos con oficial de un ambiente. Ahora, ¿qué ¿no? acciones ustedes van a empezar con estos elementos en la mano? Usted como defensa de Hugo y de Pablo Moyano, Bueno, con estos elementos en la mano, ¿qué se puede pedir? Lo más importante fue haber logrado primero que la propia Universidad de Buenos Aires nos facilitara como sede la Facultad de Derecho, que es la cuna de enseñanza, digamos, emblemática. Sí, no, pero yo digo ahora usted como defensa de Moyano con las declaraciones de Iniciativa Carzoglo, Justicia no tiene una facultad jurisdiccional, Sí. pero sí tiene una muy fuerte mirada ética, Sí, sí. porque están alineados ahí la mayoría de los titulares de cátedra, ya inclusive hay jueces y fiscales que han adherido a la Iniciativa Justicia, y la idea es que esto permanezca en el tiempo y sea como una suerte de observatorio. Debe dar mucha vergüenza ser un juez que transgrede la ley y que además desde la Casa de Altos Estudios de la UBA lo estén mirando. Esto se hizo realmente para que sepan de que podrá haber una impunidad legal, transitoria y política, pero no hay impunidad intelectual ni científica. Es decir, hay una condena hecha por la propia comunidad de los letrados. Lo que Carzoglo ratifica, lo que ya nos había dicho hace tiempo atrás a nosotros, ¿cómo van a actuar contra el procurador Gerardo Contegrán, que evidentemente también fue Nosotros parte... ya lo hemos denunciado y ahora habíamos reservado la denuncia ¿Y contra con esto el van a presidente. accionar contra el presidente de la Nación? Claro, en la causa que está en el juzgado del doctor Lijo, habíamos hecho reserva de ampliar la denuncia contra el presidente de la República porque teníamos serias sospechas que tanto Seguridad como la AFI no eran organismos que obraban per se, sino siguiendo directivas particularmente impartidas por el presidente. Claro. Es decir, yo creo que este es el momento en el cual se den explicaciones, ya debiera haber habido una conferencia de prensa, ya debiera haber habido algo. Es notable el silencio, no solamente a nivel del Ejecutivo, sino a nivel de los titulares de estas carteras. La doctora Carrió, por ejemplo. Bueno, por eso digo, los Pablo fiscales de Oliveto, la por República ejemplo, Ocaña, no hablan por de ejemplo. esto. ¿Dónde No están? hablan. Bueno, gracias doctor. como Gracias a siempre. ustedes, Gracias. muy amable. Pedro, se queda, vamos a hablar ahora de economía. Enseguidita, 44 olvidados a un año de la desaparición del submarino Ara San Juan. No nos hemos olvidado, no los hemos olvidado. Un informe especial y además vamos a seguir analizando toda la presión sobre la justicia, sobre el juez Carzoglo y los datos de la economía de hoy, de la inflación imparable en la Argentina. La realidad, como nadie te la cuenta. Enseguidita seguimos aquí en Minuto.